siento muy complacido y contento de estar con ustedes. En el desarrollo de los mamíferos, tanto de humanos como animales, interviene el conocimiento de que el desarrollo del elemento cortical del sistema nervioso se produce intraútero fundamentalmente, y el desarrollo de la neuroglía en el posparto en las etapas tempranas de la vida. La microbiota surge una variación a través del tiempo en los neonatos o en los infantes. Predomina el filum Actinobacteria, y en los adultos, en la etapa adulta, los filum Firmicutes y Bacteroidetes, ¿no? Actinobacterias, proteobacterias, Firmicutes y Bacteroidetes son los filum más representativos de nuestra microbiota, de los mamíferos en general. El desarrollo del cerebro intraútero, ¿no?, del embrión y del feto, está vinculado a factores genéticos y también a factores de la interacción del microbioma materno con el desarrollo del sistema nervioso central. Y en esta modulación del microbioma materno influyen factores de estrés psicológico de la madre, nutrición, enfermedades, medicación. Y esto va a modular la formación del cerebro intraútero. Ya en el posparto intervienen elementos como la colonización y el tipo de microbiota del neonato o del infante, en los cuales, por supuesto, inicialmente se vincula al tipo de parto, si fue vaginal o por cesárea, y esto determina una colonización y determina nuestra microbiota intestinal. Además, el tipo de lactancia, si fue materna o por fórmulas, y también enfermedades o suplementos que puede recibir el neonato o el infante. En este eje cerebro-intestino-microbiota interviene, por supuesto, el microbioma, el sistema nervioso en sus diversas expresiones, entérico, autónomo y sistema nervioso central, el sistema neuroendocrino, todas las citoquinas, hormonas que viajan por el torrente sanguíneo, y el sistema neuroinmune. Actualmente conocemos las denominadas unidades neuroinmunes, o sea, no solamente la interacción entre el sistema nervioso central, el intestino y la microbiota, sino también local, a nivel del intestino, también hay unidades específicas de células nerviosas y células inmunológicas. Estas son las unidades neuroinmunes. Muy resumidamente, cuando tenemos la presencia de algunas bacterias con potencial enteropatógena, estas tienen patrones moleculares, los cuales, por ejemplo, los lipopolisacáridos, que es el representante de las endotoxinas, pueden incidir sobre el sistema inmune, fundamentalmente innato, permitiendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias pueden viajar por el torrente sanguíneo, cruzar la barrera hematoencefálica e incidir en respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. También indirectamente, a través de aferentes vagales, pueden realizar esta misma acción finalmente en el sistema nervioso central. Estas son las unidades neuroinmunes. Aquí tenemos 3 de ellas, se encuentran también presentes en otras mucosas. En la mucosa del pulmón también se encuentran esas unidades neuroinmunes. Aquí en el intestino mencionamos 3, y vemos cómo una unidad neuroinmune que se encuentra en los plexos mientéricos relaciona neuronas colinérgicas y macrófagos, modulando respuestas a diversas noxas, ¿no?, permitiendo el desarrollo y el crecimiento de macrófagos. En el ejemplo del centro vemos las células linfoides innatas tipo 2 y su vinculación con neuronas colinérgicas, permitiendo que estas células linfoides innatas tipo 2 produzcan interleuquina 5, interleuquina 13, los cuales van a controlar la respuesta a diversos alérgenos y también a parásitos. Y otro ejemplo de células de unidades neuroinmunes vinculadas a las células linfoides innatas tipo 3 y células gliales, que ante la presencia de bacterias enteropatógenas van a permitir la expresión por las células linfoides innatas tipo 3 de interleuquina 22, que también va a ejercer un efecto sobre una serie de enteropatógenos.
En el caso de las células linfoides innatas tipo 2 y tipo 3 se encuentran fundamentalmente en los plexos mucosos, y en el caso de las células linfoides innatas que vinculan neuronas colinérgicas y macrófagos a nivel de los plexos mientéricos. Sabemos que los 4 tipos predominantes de filum, de la microbiota intestinal, están presentes los firmicutes, los bacteroidetes, las proteobacterias y las actinobacterias. En la población adulta, los firmicutes y los bacteroidetes constituyen prácticamente el 80-90% de toda la microbiota. Se sabe además que los fecalobacterios plasmidii, los lactobacilos, las bifidobacterias se vinculan a un componente de estabilidad, un componente antiinflamatorio, y conocidos nuestros como de los filum de las proteobacterias, la familia de las enterobacterias, una serie de coliformes fecales como coli, klebsiella, shigella, yersinia, salmonella se vinculan a inflamación. Si lo resumimos, esto podría representar un linfocito que ante la presencia de este microbioma proinflamatorio, como shigella, salmonella, etc., pueden este microbioma estimular la acción del factor nuclear kappa beta, permitiendo la expresión de citoquinas proinflamatorias. En tanto, ante la presencia de un microbioma con potencial antiinflamatorio que logra inhibir este factor nuclear, se tiene por lo tanto la posibilidad de disminución de producción de citoquinas proinflamatorias. Además, también el microbioma antiinflamatorio puede per se estimular la producción de citoquinas antiinflamatorias, como el que se puede ver en la recuperación del sistema nervioso central, en la recuperación del sistema nervioso después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, vinculado a un problema isquémico cerebral. La razón por la cual siempre nosotros asumimos y estimulamos a nuestros pacientes para el consumo de fibra, representada en esta imagen, está por el hecho de que nuestra microbiota puede también producir ácidos grasos de cadena corta con efecto antiinflamatorio a nivel local en la mucosa intestinal, y también estos ácidos grasos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden permitir en el hipotálamo la producción de una serie de sustancias, entre ellos los péptidos anorexígenos, ¿no?, que son tan importantes cuando llevamos una dieta sana, ¿no? Siempre el tema de las dietas a largo plazo son sostenibles por este detalle cuando lo vinculamos al consumo de fibra. Además, en la mucosa intestinal están las células enteroendocrinas que, vinculadas también a la microbiota, pueden producir serotonina. Recordemos que la serotonina en el 95% se produce en el intestino y un 5% en el sistema nervioso central. Y aunque es discutible que la serotonina atraviese la barrera hematoencefálica, esta acción de la microbiota y células enterocromafines permite la producción de precursores serotoninérgicos como el triptófano, que sí atraviesa la barrera hematoencefálica y va a permitir la producción de serotonina a nivel central. Además, también interviene en los transportadores de 5-hidroxitritamina mediante el torrente sanguíneo. En estudios en ratones de laboratorio libre de gérmenes se estableció modelos animales y también en algunos casos extrapolados y estudios en humanos que la presencia de lactobacilos, en este caso lactobacilos rhamnosus y también bifidobacterias, tienen una enzima que es la glutamato descarboxilasa, que va a permitir el metabolismo del glutamato presente en la dieta. El glutamato no solamente está como saborizante, sino también está en los tomates, en las legumbres, en la carne y en los lácteos. Entonces, este glutamato aportado en la dieta, mediante la acción de la glutamato descarboxilasa, produce el ácido delta aminobutírico, GABA, que tiene que ver mucho con el equilibrio del sistema nervioso central. Cuando existe una disbiosis y tenemos menor cantidad de lactobacilos o bifidobacterias, lo que predomina es el tono glutamatérgico que contribuye a la ansiedad. Y es así que mediante estos receptores posinápticos glutamatérgicos, entre ellos fundamentalmente la MDA, N-metildeaspartame, o el predominio del tono GABAérgico, se establece el equilibrio en el sistema nervioso central. Esta es la tribu de los Hadza, habitantes de la llanura del Serengeti, en África.
los cuales tienen una dieta obviamente totalmente diferente a la nuestra, una dieta llamada de las poblaciones tradicionales, que también se ha encontrado en asentamientos de los albores de la era cristiana, en estudio de coprolitos y también en algunas tribus de Sudamérica. Esta dieta de la era preindustrial tiene predominio de ciertos tipos de bacterias. Aquí también se mencionan las prebotelas, ¿no?, los cuales están presentes en episodios variables durante el año, pero en aproximadamente un 30% de la microbiota de estas poblaciones tradicionales, así como tipos de espiroquetas y succinil vibrobacterias. Y en la dieta occidental o la dieta postindustrial o industrializada nuestra, y también en este estudio en Australia, Norteamérica, Unión Europea y demás, se encontró que la prevalencia de Prevotella es menor del 3%. Es interesante mencionar esto, puesto que los desórdenes relacionados con el autismo se ha encontrado la asociación con disminución de Prevotella. Esta interrelación entre el microbioma, intestino y sistema nervioso central es de ida y de vuelta, ¿no? Vemos así como efectos vinculados al estrés que activan el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, también permiten que bacterias de la microbiota produzcan citoquinas proinflamatorias. Y por supuesto, diversos estímulos en el sistema nervioso central permiten actuar sobre objetivos intestinales que van a permitir accionar estos objetivos, el sistema nervioso entérico, las células musculares, músculo liso del intestino, y también el epitelio intestinal y la producción de moco, produciendo alteraciones en la motilidad, en la inmunidad, en la permeabilidad del intestino. Fíjense cómo cuando se valora el uso de la terapia cognitiva en intestino irritable, vemos que el éxito de esta terapia está vinculada a la composición de la microbiota. Mientras más disbiosis, mientras más sobrecrecimiento bacteriano se encuentra, es posible que la terapia cognitiva sea menos efectiva, ¿no? Entonces ahí está un paciente, pero podría ser un miembro de nuestra microbiota echado en el diván del psiquiatra. Esto es bastante complejo. Son interrelaciones de ida y vuelta, sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, microbiota, citoquinas, neurotransmisores, etc. Esto en realidad constituye una red, ¿no? En inglés lo que se denomina network. El network representa la medicina del futuro, la medicina integrada, que permite acceder a la medicina personalizada, ¿no? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, esta es la red aérea de Estados Unidos, ¿no? Todas las complejas conexiones aéreas, ¿no? Y vemos que hay puntos señalados, ¿no?, en colores, que son los nodos claves para esta red aérea. Si esto lo trasladamos a una enfermedad, podría ser diabetes, hipertensión arterial, depresión, cualquier enfermedad también está constituida por redes, por un network complejo, pero que no es necesario conocer todos los puntos, sino únicamente identificar los puntos claves señalados en rojo para poder incidir en la prevención y en el tratamiento oportuno de las enfermedades. Esto es relativamente bastante complejo y solamente se puede obtener del análisis detallado de gran información, de la Big Data, que solamente se puede lograr con la intervención de potentes computadores que integren información genética, del microbioma, del metaboloma, de las enfermedades, ¿no? Esta es la computadora Mare Nostrum, que está en Barcelona, en un centro tecnológico, en una capilla, y que permite también el acceso a diversos científicos para poder establecer las bases de lo que viene a ser la medicina del futuro dentro del concepto del network, ¿no?, que nos va a permitir, dentro de lo que viene a ser la bioinformática, tratamientos específicos, ¿no? En unos pacientes será probablemente insistir en moderar el uso de antibióticos en temprana edad, lo cual puede representar, por ejemplo, expresión futura de, digamos, enfermedad inflamatoria. En qué paciente específico será efectivo tal o cual probiótico o prebiótico, y de este modo conseguir
prevenir y tratar oportunamente diversas enfermedades. Muchas gracias.